Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con lo que son los temas de conocimientos básicos de la contabilidad general. Ahora viene lo que es el patrimonio y sus elementos. Como bien ustedes ya saben qué es un patrimonio. Ahí nos dice el concepto, es un conjunto de recursos, bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa, una persona, posee a determinada fecha. ¿Qué quiere decir? Como nosotros como propietario o como empresa dentro de la entidad tenemos la obligación de los recursos, tanto de los bienes. Es decir, si nosotros tenemos una computadora dentro de lo que es la empresa, tenemos el derecho como accionista también dentro de sus recursos, es decir, dentro de lo económico. Si en este caso todos los accionistas aportaron 100,000 o 150,000 cada uno de los accionistas, en este caso tienen el derecho de utilizarlo. ¿Por qué? Porque forma parte del patrimonio. Si contamos con un vehículo para hacer publicidad, en este caso nosotros tenemos el derecho como empresa, pero hablamos de una persona individual. ¿Qué quiere decir? Yo invertí en un negocio, yo tengo derecho de todos mis bienes, de los recursos de mi negocio, es decir, de un negocio comercial. Al igual que en este caso, el patrimonio lo podemos llamarlo como capital, capital contable o patrimonio. Es decir, ya que ya les expliqué en clase acerca de la ecuación patrimonial, cómo nosotros vamos a encontrar el patrimonio, si sabemos lo que es el activo, si sabemos cuánto es del pasivo de nuestra empresa o de nuestro negocio y no sabemos cuánto tenemos de capital. Entonces, lo que es de la ecuación patrimonial nos indica que es un procedimiento lógico para determinar el incremento o disminución del capital. En la ecuación, en la ecuación no se utilizan cuentas de costos, gastos e ingresos. Las cuentas de costos y gastos disminuyen el capital y las cuentas de producto aumentan el capital. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos utilizar lo que son los gastos porque afecta nuestro capital dentro de la empresa. Y también en este caso, ya lo que es dependiendo si disminuye o aumenta nuestro capital, por ejemplo, si nosotros iniciamos con nuestro capital con 100,000, vamos a observar el ejemplo, lo que es la fórmula de la ecuación patrimonial, ustedes ya saben, es decir, el total de activo menos el total de pasivo y tenemos lo que es el patrimonio o el capital. Ahí nos indica si el total del activo es propiedad de una persona o empresa y no se tiene deuda, entonces el activo es igual al capital. Es decir, si la persona individual o jurídica no tiene deuda, entonces es 100% de su capital. Ahora, si tiene obligaciones, es decir, si tiene deuda, entonces es ahí donde tenemos que aplicar lo que son las siguientes formas. Como tenemos el ejemplo, podemos mencionar que el señor Tomás Santa Cruz invirtió en un negocio de compra y venta de mercaderías la cantidad de 100,000, los cuales son de su propiedad totalmente. Ahora aplicamos la fórmula. En este caso sabemos que el señor no tiene deuda con terceras personas. Entonces el capital, tanto lo que es del activo es el 100% y el del capital es 100% porque no tiene deuda. ¿Qué pasa cuando una persona o cuando tanto una persona individual o jurídica tiene deuda? Entonces aplicamos lo que es la siguiente fórmula. Así como nos indica el ejemplo, si el señor hubiera invertido 100,000 y en el negocio, pero hizo un préstamo al banco 50,000, ¿qué quiere decir? Al igual que tiene derecho, pero también tiene
obligaciones. En este caso, el señor tiene que cumplir con su obligación. ¿Por qué? Porque ya está obligado, ya firmó un pagaré por medio, ya hay un documento por medio que indica que tiene que cumplir con su obligación como propietario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la fórmula? En este caso, sabemos que el activo son 100,000, porque ya nos indica acá. Nos indica acá que son 100,000. Es lo que nos indica. Invirtió 100,000 en su negocio, pero como tiene obligaciones, realizó un préstamo a X banco, 50,000. Entonces, colocamos 100,000, que son del activo, menos 50,000, que son del pasivo, que quiere decir préstamo bancario. En este caso estamos hablando de préstamo bancario. Entonces, por eso forma parte del pasivo. Ya que ya tenemos los datos, ya hacemos la operación. 100,000 menos 50,000. Ahora el señor solo tiene de patrimonio o capital 50,000. Es lo que nos indica la fórmula. Ahora, cuando el señor o la persona individual o el tanto individual como jurídica no tiene obligaciones, entonces se registra los 100,000 en capital. Ahora lo que es con la siguiente fórmula. Conociendo los valores de la ecuación anterior, también podemos decir que el pasivo más el capital es igual al activo. ¿Se recuerdan que en clase les expliqué esas tres fórmulas? ¿En qué momento nosotros sabemos del pasivo, del capital y no sabemos cuánto tenemos del activo? Es decir, no sabemos de nuestros derechos. Entonces, en este caso, tenemos que aplicar la fórmula. Si sabemos en qué momento nosotros aplicamos la fórmula, cuando tenemos una obligación, cuando tenemos una obligación. Entonces no sabemos cuánto es del activo, de nuestro activo, no sabemos cuánto es de nuestros derechos. Entonces aplicamos la fórmula. Sabemos que tenemos 50,000 del préstamo que realizó el señor y de capital son los que aparecen acá. Entonces colocamos de capital 50,000. Ahora, en este caso, tenemos que sumar, no tenemos que restar. Se suma lo que son 50,000 del préstamo bancario más los 50,000 de capital, entonces tenemos los 100,000 de activo. Es lo que nos indica que se ha invertido el señor. Estos son las fórmulas que tenemos que aplicar en el momento de que si tenemos del activo, sabemos de lo que es nuestro pasivo, pero no sabemos cuánto de capital. Y también, en este caso, si nosotros sabemos del pasivo, de nuestro capital, pero no sabemos cuánto es de nuestro activo. Entonces, estas tres fórmulas es lo que tenemos que aplicar. Es decir, está dentro de lo que es la ecuación patrimonial. ¿Se recuerdan que yo siempre les he dicho? Yo en cualquier momento les voy a preguntar cuáles son las fórmulas de la ecuación patrimonial. Como propietaria y tengo una deuda en X banco, entonces ustedes ya saben, ya tienen que tener la idea cómo se aplican esas fórmulas. Viene otro ejemplo. En este caso tenemos en caja 8,000. Equipo de computación 14 millones, perdón, 8 millones tenemos en caja. Cuentas por cobrar tenemos 7,600,000. Proveedores tenemos 5,900,000. Préstamos bancarios tenemos 5 millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, nosotros como empresa iniciamos con estos rubros. Entonces tenemos que hacer la clasificación de las cuentas. Nosotros no podemos calcular la ecuación patrimonial sin realizar la clasificación de las cuentas. En la guía anterior
yo les agregué lo que son las clasificaciones de las cuentas, tanto como el cuadro sinóptico y toda la clasificación de las cuentas. Ahora en el activo, ¿qué es lo que se clasifica dentro del activo? Tenemos que clasificar lo que son cajas, los 8 millones, perdón, equipo de computación, los 14 millones, cuentas por cobrar, los 7.600.000. Ya que ya no tenemos más cuentas en el activo, entonces tenemos que sumar y nos da un total de 48.100.000. Ahora viene nuestro pasivo. ¿Cuáles son las cuentas que tiene que clasificar dentro del pasivo? Tenemos lo que es el pasivo, lo que son nuestros proveedores. ¿Por qué? Tenemos 5.900.000 con nuestros proveedores. Por ejemplo, tenemos 10 proveedores que nos entregan mercadería. Tenemos un préstamo bancario, en este caso que son de 5 millones. Ya que ya no tenemos más cuentas, sumamos y nos da un total de 10.900.000. Ahora, acá tenemos que aplicar lo que es la fórmula. Sabemos del activo, sabemos del pasivo, pero no sabemos cuánto tenemos de capital o de nuestro patrimonio. Ya que sabemos del activo que son 48.100.000 menos los 10.900.000. Ahora tenemos un patrimonio de 37.200.000. Es así como se aplica la ecuación patrimonial. Ahora viene lo que es la partida doble. ¿Se recuerdan que yo les expliqué acerca de lo que es descargo, del abono, o quién es el que recibe y quién es el que entrega? En este momento tenemos que ampliar el concepto de la partida doble. Tenemos los antecedentes, ¿por qué surgió la partida doble? En este caso, los antecedentes de la partida doble, según lo que es Fray Luca di Borgo o Paciolo, es un monje que es de origen francés. En este caso, es el que fundamentó dentro de la contabilidad de la partida doble. ¿Por qué? Porque en este caso, él utilizó varios métodos para el registro de las operaciones mercantiles dentro de la entidad, tanto lo que es de una persona individual, jurídica. ¿Por qué surgió la partida doble? Porque no solo registramos dentro de nuestro inventario, no. ¿Se recuerdan que dentro del libro diario nosotros tenemos que registrar todos los movimientos de la empresa? Por eso, más adelante les va a aparecer todas las partes que tienen que ir. Por eso se denominó lo que es la partida doble. Ya hoy en día o en la actualidad se utiliza lo que es la partida doble. ¿Por qué? Porque ellos tienen que llevar el control de todas las operaciones de una empresa, de un negocio individual. Es lo que nos indica la partida doble. Al igual que en este caso, dentro de la partida doble nos permite a nosotros registrar cada uno de los valores de nuestros activos, tanto del pasivo como el patrimonio neto. ¿Por qué? Tenemos que identificar o determinar cada una de las operaciones que nosotros realizamos dentro de nuestra empresa. Tenemos que registrar cada uno de los movimientos. No es porque yo realicé una compra el día de hoy y ahí se queda. No, tengo que registrar la fecha. Tengo que registrar la partida, el número de partida, qué fecha, qué año realicé la operación. Es lo que nos indica acerca de lo que es la partida doble. Ahí aparece lo que es el ejemplo. Cuando realizamos una compra de mercaderías, se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado, hay una salida de dinero por el haber y por otro, una entrada de mercaderías por el debe. ¿Qué quiere decir?
Si se dan cuenta acá en el ejemplo, aparecen lo que son entradas y salidas. ¿Por qué entradas y salidas? Nos menciona compra de mercaderías, que quiere decir que entró y que salió. Yo realicé las compras, me entró mercaderías, compré pantalones, zapatos, dependiendo del negocio, compré mercaderías. Pero que a cambio de esa mercadería que yo recibí, yo le entregué dinero. En este caso, ya estamos hablando de la salida y la cuenta se le va a llamar caja de bancos. Esto es el ejemplo de la partida. Y en este caso, tiene que tener el debe y el haber. Las cuentas. Yo ya les expliqué acerca del IVA, en qué momento tenemos que calcular el IVA. Primero tenemos que sacarle sin el IVA, después con el IVA. Ahora viene lo que son los principios fundamentales. Es muy importante tenerlo en cuenta esos principios. Nos indica lo que es el punto número 1 o punto 1.1. En este caso nos dice, no hay cargo sin abono. ¿Qué quiere decir? Ya que ustedes ya saben en qué momento hay cargo, en qué momento hay abono. Yo no puedo realizar una partida doble si no tengo un abono. Es decir, si solo tengo la cuenta del debe y no tengo la cuenta del haber, no puedo. Tiene que tener tanto una cuenta en el debe y una cuenta en el haber para poder realizar la partida doble. Ahora en el punto 1.2, no hay deudor sin acreedor. Es decir, yo no puedo realizar una partida doble sin mis deudores y sin mis acreedores. En este caso, al hablar de deudor, podemos llamarlo como prestamista. Me debe a mí. Yo tengo que registrar mis partidas porque X persona me debe. Al igual que un acreedor, yo no puedo realizar una partida doble sin un acreedor. Es decir, es una persona tanto individual como jurídica que se comprometió con una obligación. Se comprometió libremente, no es que X persona obligó para adquirir un préstamo y no va a cumplir con su obligación, sino que la persona misma es quien tomó la decisión y se comprometió a pagar esa deuda. Ahora lo que es el monto de los cargos es igual al monto de los abonos. ¿Qué quiere decir en este caso? A eso le llamamos sumas iguales. Si en el lado debe, en nuestra partida doble, aparece el total de 100,000, en el lado del haber tiene que aparecer 100,000. No puedo registrar una partida doble. En el lado del debe aparece 100,000, en el lado del haber solo 50,000. No, tiene que tener sumas iguales. El siguiente dice, siempre existe una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Ya estamos hablando del cargo y abono. Yo no puedo registrar solo de las compras, iba por cobrar. ¿Y quién entrega? No sé. No se puede registrar. El siguiente dice, con excepción de la cuenta patrimonial y de las cuentas de pasivo. Los valores primero entran y luego salen. ¿Qué quiere decir? En este caso, tanto de lo que es del patrimonio, tanto de lo que son pasivos, nosotros tenemos que registrar todo lo que entró primero
y después sale. Al igual que en estos casos, todos los valores que se harán bajo la misma cuenta o bajo el mismo título de que entraron. Por ejemplo, si cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entró o es el que sale, tenemos que registrar lo que la operación realizó. No vamos a registrar algo que no esté plasmado en un documento. Ahora tenemos que hablar acerca de la teoría del cargo y abono. ¿En qué momento nosotros tenemos que tenerlo en cuenta? Para poder entender más acerca del cargo y abono, vamos a utilizar lo que es la T gráfica. Ustedes ya saben cómo tenemos que utilizar la T gráfica, ya les enseñé en clase. Primero tenemos que agregar lo que es el título. ¿Cuál es el título de la cuenta, de nuestro rubro? Si es caja de banco, si es propiedad, planta y equipo, si es mobiliario, equipo de computación, préstamos bancarios, ventas, entre otros. Al tener en este caso, tenemos que registrar todo lo que son del debe, todo lo que son del haber, todas las cuentas. En este caso, dentro de la T gráfica, las cuentas puede ser del activo, puede ser del pasivo, puede ser de nuestro patrimonio. Y también el resultado, es decir, puede ser de los ingresos, tanto los egresos. Dentro de la partida doble, nosotros no podemos decir es un activo y tiene que ir en el debe, o es un pasivo, tiene que ir en el haber. Dentro de la partida doble, ahí ya no sé, nosotros ya no respetamos lo que son la clasificación de las cuentas. Al momento de trasladar en la T gráfica, no podemos cambiarlo de lugar, porque dependiendo cómo se registraron en el libro diario, es ahí donde tenemos que trasladar las cuentas en el libro mayor. Ahora, dentro de lo que es del cargo, nosotros podemos llamarlo como debe, como débito. Ahora del abono, podemos llamarlo como haber o crédito. Es decir, todo lo que aparece en las cuentas del debe, conocemos como cargo. Y todas las cuentas que aparecen en el haber, conocemos como crédito. Ahora tenemos que ver, así como nos indican en el primer cuadro, la aplicación de los términos debe y haber, es decir, cargo y abonar. Estos términos se conservan desde la época del Renacimiento, cuando se empleaba latín de los registros de contabilidad. Su equivalente es debitur, creditur, en efecto para registrarse al lado de la cuenta afectada. Con cada transacción se utilizan las palabras debe y haber, que indican respectivamente los lados izquierdos y derechos de una cuenta. Se dice que debe la persona deudora y lo que es de a o haber la persona acreedora. Es decir, en qué momento yo puedo utilizar lo que es como deudora y como acreedora. Ya estamos hablando de los saldos. Saldo deudor, saldo acreedor. ¿Se recuerdan? No olviden. Ya les expliqué en clase de esos saldos. ¿En qué momento yo voy a tener un saldo acreedor? ¿En qué momento voy a tener un saldo deudor? ¿Se recuerdan de lo que es de la T gráfica? ¿Qué nos indica? Ya en el libro mayor se van a dar cuenta ustedes de todas las reglas que tenemos que cumplir al momento de realizar. Cada transacción anotada en el debe de una cuenta recibe los nombres de cargo o débito, y cada partida en el haber los de abono o crédito. En el cuadro aparece, por ejemplo, cargo.
Nosotros lo colocamos o nos da cargo al momento de que aumente el activo. Nos da abono cuando disminución de un activo. Al igual, cargo al momento disminuye cuando es pasivo. Abono aumenta cuando es pasivo. Ahora de lo que es del patrimonio, al cargo disminuye y aumenta al bono. Yo agregué el ejemplo para que ustedes tomen en cuenta y para que ustedes no se confunden. ¿En qué momento nos da un aumento de activo o un aumento en el lado del debe? Como pueden observar, acá aparece un activo, pero aumenta el debe. El ejemplo que aparece acá. Una cuenta de activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Anotar en el debe la cuenta bancos se supone un ingreso de dinero. Es decir, si yo realizo una venta, en este caso aumenta lo que es mi activo, me aumenta caja. ¿Por qué? Es cierto, yo realicé la venta, salió mercaderías, pero a cambio de que yo entregué mercaderías, a mí me entregaron el dinero, aumentó mi caja. Yo solo tenía 25,000 en caja. Y como realicé la venta de 15,000, ahora ya tengo 40,000 en mi cuenta caja o en mi cuenta banco. Es decir, si bancos, mi cliente realizó un depósito a mi cuenta de bancos, ya aumentó el banco con 25,000 o con 50,000, dependiendo lo que es lo que yo realicé de la venta. Ahora, lo que son gastos. Al hablar de gastos, en este caso, aumenta lo que es del debe. ¿Por qué? Porque si lo vamos, primero tenemos que anotar lo que es en el debe la cuenta personal. ¿Por qué creen ustedes? Porque ya es el incremento de gastos en el lado del debe. Yo tenía 10 personal en mi empresa. Yo contraté otros 3, otros 5. En este caso es otro gasto. Aumentó el incremento del gasto. Pero disminuye lo que es del haber. Ahora, lo que es del pasivo. ¿Qué quiere decir? Aumenta en el lado del haber, disminuye en el lado del debe. ¿Por qué? Dentro del pasivo podemos decir, por ejemplo, tenemos que anotar en el lado del haber la cuenta proveedores. Se supone un aumento de la deuda que tenemos con ellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos 5 proveedores que nos entregan mercadería. A cada uno le debemos una gran cantidad, pero llegó otro proveedor que es nuevo. En este caso, yo saqué mercadería con él, aparte de las mercaderías que yo he sacado con X proveedor, y son las mismas. Ya es un aumento, ya es un aumento dentro de lo que son la deuda, porque todavía le debo a 5 proveedores y compré mercaderías a otro proveedor más. En este caso es un aumento de mi deuda. Ahora lo que son el patrimonio neto y tanto lo que es ingreso. En este caso, los ingresos aumentan por el haber y disminuye por el debe. Quiere decir, sobre las cuentas, aumenta de ingresos, pero disminuye. ¿Qué quiere decir? A mí aumentó
aumentó mi caja, aumentó lo que son de mi ingreso, de todo lo que, tanto del patrimonio, aumentó tanto el ingreso, pero disminuye del lado del debe, es decir, disminuyó lo que son mercaderías, por eso en el lado del debe. Disminuye todo lo que son mis mercaderías, pero aumentó lo que son mis ingresos, es decir, del dinero que entró en caja. Yo tenía en mercaderías o de mi inventario, yo tenía con 93 o 100, pero como yo vendí 50, en este caso ya solo tengo 40. ¿Por qué? Aumente lo que es, perdón, disminuye mi mercadería, aumenta mi ingreso. Es lo que nos indica al momento de que nosotros realizamos las partidas, pero no sabemos, una compra, voy a registrar la partida que daría compras, iba por cobrar a caja de bancos, pero tenemos que analizar qué cuenta disminuye, qué cuenta aumenta. Esto es lo importante dentro de lo que es la partida doble. Tenemos que analizar todas las cuentas y todas las partidas, cuál cuenta afecta, cuál cuenta aumenta dentro de nuestros rubros. Ahora, dentro de lo que son las normas, como el punto 1 nos indica, los incrementos de activos se cargan en cuentas de activo. Como consecuencia, si los mismos quieren disminuirse, se abonará. Es decir, al momento de que yo voy a realizar una cuenta o mi partida, va a disminuir mi cuenta cuando yo voy a abonar, cuando yo voy a entregar. En el punto 2 me dice, para crear o incrementar una cuenta de pasivo debe abonarse. Al cargarla esa se rebaja. El mismo razonamiento se emplea para la cuenta patrimonial. Por ejemplo, los ingresos en concepto de ventas aumenta el efectivo en caja y bancos. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta solo el efectivo en caja y bancos? ¿Por qué? Yo voy a realizar una venta. Por ejemplo, yo voy a vender celulares. Voy a vender el celular de 4,000. Esto es la venta que voy a realizar. Esto es mi mercadería. Aumenta el efectivo. Yo entregué la mercadería, a cambio de la mercadería me entregan el dinero. Aumenta caja y bancos. El cargo que se aplica a la cuenta proveedores por pagado parcial de una obligación. Disminuye pasivo. ¿Por qué disminuye pasivo? Al momento que yo voy a pagar a mis proveedores. Porque disminuye la cuenta por pagar. Yo en cuenta por pagar, yo tenía 50,000. Como yo aboné 10,000 o 20,000, en este caso ya solo tengo 30,000. Disminuye del pasivo de la cuenta por pagar. Ahora, si un negocio al cierre de operaciones ha producido pérdida, estas deberán cargarse a los derechos del propietario, cuenta capital, y los disminuye. ¿Qué quiere decir? Todo lo que, como no hubo venta este año o este mes, en este caso, no hubo venta, a mí me genera pérdida. ¿Qué va a disminuir? Disminuye lo que es el capital. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener ganancia. Va a afectar dentro de lo que son mi patrimonio. Ahora lo que son en cuanto a los abonos.
Los abonos parciales que efectúan los clientes del negocio a cuenta disminuyen su saldo como consecuencia de haber acreditado este registro. La adquisición de mercaderías al crédito provoca un abono que aumenta a la cuenta proveedores. Yo voy a realizar una compra de mercaderías al crédito. Aumenta lo que son proveedores. ¿Por qué aumenta? Porque yo le debo a mis proveedores. Si yo tenía una deuda con ellos de 20,000 y saqué otra compra al crédito de 15,000, ya aumenté la deuda con mis proveedores, ya son 35,000. Solo es de un proveedor. Y yo tengo 5 proveedores más el otro que compré mercaderías con él, ya son 6 proveedores. Aumentó mi deuda cada uno de mis proveedores. Una cuenta de aportación del propietario o la adición de la ganancia obtenida durante el periodo contable aumenta su cuenta patrimonial. Una nueva aportación de propietario. Por ejemplo, si dentro de lo que es, inició don Juan Cruz con 100,000 de su inversión, una nueva aportación del propietario. ¿Qué quiere decir? 100,000 y como don Juan Cruz no tiene deudas, no tiene obligaciones, en este caso, como él quiere invertir más en el negocio, va a invertir otros 50,000. En este caso, aumenta su capital, ya no va a tener solo 100,000, sino que va a tener 150,000. ¿Por qué? Porque aumentó el capital, realizó una nueva aportación. Hablamos de una empresa. En este caso, dentro de la sociedad éramos 10 accionistas, pero vino alguien más, quiere invertir en nuestra empresa y él quiere aportar 100,000 dentro de nuestra empresa. En este caso, aumenta lo que es el patrimonio de nuestro capital. Con la siguiente lámina tenemos por qué y cómo las cuentas de activo deben tener saldo deudor. Ustedes ya saben en qué momento nos va a tener un saldo deudor y en qué momento vamos a tener un saldo acreedor. Ya les expliqué en clase. Ustedes ya tienen que saber. Nos indica en el cuadro, en efecto, si inspeccionamos la ecuación patrimonial de cualquier tipo de negocio el activo siempre sea más alto que el pasivo. Ya observamos que estos primeros se cargan, es decir, ahí nos están indicando, si yo tengo una cuenta en el debe o en el activo, un monto más alto que el pasivo. Ya les expliqué en la T gráfica. Me va a dar un saldo deudor. Por ejemplo, en el activo tengo 180,000. En el pasivo solo tengo 100,000. Ya me están indicando que tengo un saldo deudor. Ahora lo que son, ¿por qué las cuentas patrimoniales y de pasivo tienen saldo acreedor? Los intereses financieros, ya sean
estos del propietario o de los acreedores identificados por medio de una cuenta de contabilidad. Primero se acreditan o abonan, después se debitan o cargan. Es otras palabras, primero se crea la obligación, la acreeduría y después se afecta. En ningún caso se puede cancelar de más de un acreedor hasta el hecho mismo de identificar con la denominación de acreedores a las personas o entidades que conceden préstamos o mercaderías al crédito. Consolida el criterio que las tipifica como cuentas de saldo acreedor. Es decir, primero yo voy a tener mi obligación, así como dijo alguien en clase, un alumno me dijo, yo como propietario, nadie me obliga a pedir un crédito si mi empresa o mi negocio está estable. Es cierto, si yo no voy a necesitar de un crédito, yo no voy a crear la obligación. ¿Por qué? Por ejemplo, si don Juan Cruz invirtió 100,000, en este caso, no tiene la necesidad de crear una obligación. ¿Por qué? Porque su empresa o su negocio es estable. Yo voy a crear una obligación cuando tengo la necesidad. De lo contrario, yo no lo voy a hacer. Es decir, yo voy a tener saldo acreedor al momento de que mi pasivo es mayor que mi activo. Es decir, lo que es del haber es mayor que del debe. Entonces voy a tener un saldo acreedor. Determinación de un saldo. Es lo que les estaba explicando. Establece la diferencia entre el activo menos el pasivo. Menos el pasivo. El saldo de cualquier cuenta se determina también comparando los cargos y los abonos. Es decir, deduciendo al total del debe el total del haber para la cuenta de activo y gastos y deduciendo la suma del haber y lo que es el total del debe para los rubros del pasivo. Capital y producto. En ambos casos, el margen constituye el saldo de una cuenta en particular. Es necesario insistir que los renglones de activo y gastos, por regla general, tienen saldo deudor, en tanto los rubros de pasivo y capital y productos tienen saldo acreedor. ¿Qué quiere decir? Es lo que les estaba explicando. Todo lo que son del activo, todo lo que son del gasto, tiene un saldo deudor de su naturaleza. Ahora lo que son del pasivo, tanto del capital, tiene un saldo acreedor de su naturaleza. En este caso, yo agregué todas las cuentas, o por ejemplo, de lo que son cuentas del activo, en qué momento nos tenemos un saldo, si es acreedor o un deudor. Todas las cuentas del activo tienen un saldo deudor. Todas las cuentas de pérdidas tienen un saldo deudor. Todas las cuentas de pasivo tienen un saldo acreedor. Las cuentas de ganancias, saldo acreedor. Las cuentas de reservas, acreedor. Las cuentas de capital tienen un saldo acreedor. Y lo que son del cargo, una cuenta de activo aumenta el activo, así como les estaba explicando. ¿En qué momento se aumenta el activo? ¿En qué momento disminuye el activo? Cuando vamos a realizar el libro diario, es ahí donde se van a dar cuenta ustedes. Pero ustedes ya tienen la idea de los saldos, de la clasificación, de lo que son la partida doble.
Esto es toda la explicación de cada una de las cuentas. Espero que les ayude a entender. Igual si ustedes tienen duda, lo vamos a resolver en la clase. Dentro de la guía aparecen lo que es el ejercicio. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Aquí aparecen lo que es los datos del negocio. Ustedes tienen que realizar la ecuación patrimonial, tienen que sacar las cuentas. Primero tienen que sacar las cuentas del activo, del pasivo y del capital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos lo que es número, fecha, caja. ¿Por qué caja? Porque aquí menciona lo que es la cuenta efectiva. Entonces voy a registrar la cuenta caja. Es igual lo que realizamos en las primeras presentaciones de las primeras 3 láminas, solo que acá lo vamos a realizar por medio de un cuadro, pero se realiza igual que las primeras 3 presentaciones. Tenemos lo que es caja con 10,000. Mercaderías es lo que tengo acá, mobiliario y equipo, y lo que son el capital y lo que es acreedores. Acá son acreedores. Me faltó la E. Entonces, ya que sacamos todas las cuentas, ya tenemos del activo, tenemos del pasivo y tenemos del capital. En este caso es del propietario. Ahora vamos a colocar lo que son las cantidades. Primero colocamos número 1. Después colocamos la fecha. ¿Qué fecha se realizó? En este caso nos indica compra de mercaderías al contado. Son 5,000. Primero yo tengo, en este caso del 4, yo voy a registrar. Después, primero tengo que registrar con todo lo que son del activo, cuántas inversiones se realizó. Entonces voy a iniciar por lo que son del activo, solo del activo, de todas las cuentas. Entonces iniciamos con lo que son caja, voy a registrar los 10,000. Mercaderías, voy a registrar los 20,000 que me indican acá. Mobiliario y equipo, voy a registrar lo que son los 15,000. Ahora ya no tengo más cuenta, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar de los 10,000 que tengo en caja, de los 20,000 de mercaderías y de 15,000 de mobiliario y equipo. Esto es la inversión, esto es mi capital. Ahora ustedes tienen que realizar lo que son las compras de mercaderías. Tienen que colocar la fecha, dónde voy a registrar. Si voy a registrar en caja, voy a registrar en mercaderías o mobiliario y equipo, ¿qué cuenta lo va a afectar? Entonces ustedes tienen que registrar cada una de esas cuentas. Por ejemplo, agregamos lo que es la fecha. Acá, igual 03. Colocamos, perdón, acá ya solo es 04, como es lo que tenemos que registrar.
Entonces colocamos 04, acá colocan la fecha. Como dice, compra de mercaderías al contado por 5,000. ¿Qué quiere decir? Yo compré mercaderías, entonces, ¿qué cuenta va a afectar? Va a afectar caja y aumenta lo que es mercadería. Entonces acá coloco los 5,000. Acá coloco menos 5,000. ¿Por qué? Porque va a afectar caja. Aumentó la mercadería, pero va a afectar caja. Yo al momento de que voy a realizar, tengo que, mobiliario y equipo no afectó. No afectó lo que son, no tenemos todavía acreedores, entonces por lo tanto no lo va a afectar. Ya que ya agregué, entonces trazo una línea, perdón, y sumo los 20,000 de mercaderías más 5,000 me da 25,000. Acá colocan 25,000. Ahora en caja, en este caso disminuye caja. ¿Por qué? Porque yo al comprar la mercadería me entregaron la mercadería, pero salió efectivo. Entonces acá ya no son 10,000, ya solo son los 5,000. Copio lo que son de los 15,000, copio lo que son de los 45,000. Es ahí donde ustedes tienen que realizar. Ahora registren lo que es el día 6, el día 20 y el día 30. Ustedes tienen que ver al momento de realizar o colocar qué cuenta afecta, qué cuenta disminuye, qué cuenta aumenta. Es lo que tienen que realizar ustedes, tienen que realizar el cuadro. Igual cualquier duda se comunica con en la guía aparece. Que pase una linda tarde y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.